un demente, más bien la juventud tiene dudas, la juventud tiene incertidumbres, la juventud dice, quiere saber la juventud si Putin realmente es de izquierda o es de derecha, si es ateo, si es creyente, eso es lo que quiere saber la gente joven, ¿no? Y si realmente Putin puede tener la capacidad o la decisión de destruir Europa apretando el botón. Es lo único que le preocupa a los europeos, pero si tú te das cuenta, los países más hacia el oeste de Europa ni siquiera viven la guerra como los vive España, como los viven los OTAN, ¿no? Los OTAN viven en una crisis psicológica tremenda, mientras algunos países más neutrales, digamos, lo viven una paz y una tranquilidad, porque ellos saben que Rusia no los va a invadir. Rusia puso las líneas rojas por el tema de meter a la OTAN en este tema de Ucrania, y no le hicieron caso 17 años hasta que se dijeron hasta aquí llegamos. Sí es cierto que han muerto muchos rusos en este combate, sí es cierto que también están muriendo muchos ucranianos, pero la culpa la tiene la OTAN porque justamente provocó estas condiciones. La gente que está detrás del que tú mencionas, es Sleepy Biden. Yo pienso que Biden, como Zelensky, lo dijimos en el anterior programa contigo, realmente tienen problemas psicológicos muy, muy tremendos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves, abajo de Rumania está Bulgaria, ¿no es cierto? Sí. Los búlgaros prácticamente no saben que hay guerra. Viven su vida de una manera normal y común y corriente, ¿no? Lo mismo pasa con Polonia y otros países más. Son los países que tienen más deuda y más necesidad de financiamiento con Estados Unidos los que están beligerando, ¿no? Reino Unido, obviamente, como siempre. España, porque España está pidiéndole a Estados Unidos ayuda militar por el tema de sus intereses en el Magreb, ¿no? En esto que también no se ha hablado mucho. Si no hubiera la guerra en Ucrania, hubiese sido un escándalo tremendísimo lo que está pasando en el Magreb, ¿no? Entre estos tres países en el norte de África, ¿no? Que se están disputando un cierto territorio donde también hay una crisis humanitaria, donde la gente no sabe para dónde ir, donde los españoles no les permiten emigrar a España, no les permiten a los africanos salir hacia otro continente. Entonces, estamos teniendo estas crisis gravísimas. ¿Y por qué? Por el gas, ¿no? Por el gas y el petróleo que quieren ellos entre Argelia y Marruecos, ¿no? Ahí está. De hecho, mira, pongo justamente esto en pantalla, ahora que tocas el tema, porque justamente hoy Argelia se planteó, y lo dijeron públicamente, se plantearon la posibilidad de subir los precios del gas a España. Y fíjate bien, Argelia dijo, a pesar de la crisis de Ucrania, se han mantenido los precios correctos, entre comillas, es decir, que no se los hemos subido a nuestros clientes. Principalmente los clientes son Francia, Italia y España. España es el principal cliente, pero también tiene la reconexión de gas hacia Italia. Entonces dice, pero no se descarta recalcular para Madrid. ¿Por qué? Porque recientemente el gobierno español de Pedro Sánchez, ha demostrado ser un incompetente, de verdad, un tremendo absurdo en todos los sentidos. Primero, porque culpa a Putin de toda la crisis económica que está sufriendo España, como si Putin fuera Iberdrola. Así es. Segundo, porque está acusando a Putin de la inflación de España, 9.8% por las nubes, como si Putin hubiera metido a España en esta bronca que España se ha metido, y se llama España, #España responde a la guerra. 3, como si Putin le hubiera dado órdenes a la Unión Europea de no aprobar pues el tema de ponerle un punto fijo al costo de la energía eléctrica. Y entonces España hace otra estupidez. Ya, se peleó abiertamente con Rusia, nada más depende del 20% del gas ruso, pero Hugo, depende del 50% del gas argelino, y en América Latina, España no tiene otro socio mejor que México. Entonces, se pelea con Rusia por Ucrania, se pelea con México por los reclamos del presidente López Obrador de la disculpa pública que no ha llegado, pero porque el presidente López Obrador le ha reiterado incluso a un periodista ridículo de Televisa, corresponsal de guerra, llamado Alberto Peláez, que cada que va a la mañanera es un circo y nos hace reír bastante, porque siempre parece vocero de Iberdrola cuando va a las mañaneras Alberto Peláez.
y dice, soy tan madrileño como mexicano. Y entonces le da le avienta preguntas al presidente capciosas y el presidente, mira, preguntas como, ¿qué piensa usted de Putin? Como si fuera relevante lo que López Obrador pensara de Putin. Y López Obrador le ha dicho, yo tengo la política de respetar a todos, a Putin, a Xi, a Biden, con todos nos llevamos bien, no intervención. Y se calla y, bueno, es hora de irme a desayunar, adiós. Pero, ¿por qué digo todo esto? Se pelea España con Rusia por Ucrania. Se pelea con México por Iberdrola, por defender a sus empresas que lo están afectando al mismo España. No tienen otro mejor aliado en América Latina, los españoles, que México. Pero cuando tú piensas que no se puede perder más la sensatez, le entregan su derecho, Naciones Unidas lo tiene estipulado desde 1975, a descolonizar Sahara Occidental, y ella, por derecho internacional, es la encargada de descolonizar Sahara Occidental. Ya hasta les habían dado nacionalidad y les entrega a los marroquíes la soberanía del Sahara. Y dice, no hay plan más serio, responsable y posible que el de la soberanía marroquí en el Sahara. Y esto resulta que es un borrador de la época de Trump, que Trump había presionado a Marruecos y le había ofrecido reconocer la soberanía sobre Sahara a cambio de que regulara sus relaciones con el ente sionista. Entonces viene Pedro Sánchez y dice, nosotros defendemos la democracia en Ucrania. Y mira que le entrega la soberanía de Marruecos al Sahara, que bueno, Marruecos tiene una democracia cuestionable y es bastante cuestionable también la manera en la que ha tratado a la gente del Sahara Occidental. Por eso, aquí es donde entra el tema del gas y el tema de Argelia. Por eso Argelia dijo, ¿sabes qué? Contemplamos ya en este momento una subida de precio para el gas que se vende a España. No así a los demás compradores europeos. La declaración del presidente argelino Tufik Hakar tiene que ver con la declaración de Pedro Sánchez, muy inexperto, por no decir incompetente o pendejo. No, nada más que creo que en El Salvador pendejo tiene otra connotación, ¿verdad? Es como en Chile, o también pendejo se usa como lo usamos en México. Sí. Bueno, entonces, ese pendejo de Pedro Sánchez anuncia, y entonces hoy Argelia ha decidido mantener los precios relativamente bajos para los clientes europeos, pero va a recalcular específicamente los precios para el cliente español. Las declaraciones de Hakar, el presidente de Argelia, llegan cuando apenas han transcurrido 2 semanas de que el gobierno argelino retirara de España a su embajador. Es lo que te digo, Hugo. Said Musi, embajador de Argelia en España, se retiró a petición de Argel después de que el Palacio Real marroquí difundiera la carta enviada por Pedro Sánchez, en la que Pedro Sánchez afirmaba que el proyecto de autonomía de Rabat de Sahara Occidental era para Rabat, sobre la base más seria, realista y creíble para solventar el conflicto en el territorio en disputa. Y ese adverbio comparativo lo relegó a un plano muy secundario y pues tú sabes que el valedor principal, el apoyo principal para los saharauis, para el Frente Polisario, se los ha dado Argelia. Entonces, a la pregunta de si Argelia cuenta con capacidad para aportar a Europa cantidades suplementarias de gas para suplir lo que va a retirar Rusia, el presidente de Argelia respondió que su país no podría hacer frente a esa demanda, pero que lo que sí podría hacer era mantener el ritmo de sus exportaciones al resto de países de Europa, que son sus clientes en este momento, principalmente Francia e Italia y Malta, pero a España le va a recalcular el precio, de tal suerte pues que el suministro de gas argelino para España es vital, porque el 50% del gas que España consume procede de Argelia, que es el único suministrador por tubo. El demás gas le llega por barcos y por pipas, y prácticamente los españoles se jactaban y se reían de que tenían la regasificadora más grande, a diferencia de Alemania, y que no tenían la dependencia que tienen de Rusia. Pues los muy idiotas van y se meten en broncas con Argelia por hacerle el caldo gordo a Marruecos,
y ahora Argelia dice, me los voy a agarrar. Hugo, quiero agradecerle a Vero Atl, que nos manda un superchat y dice, se la Peláez a nuestro presidente y al pueblo de México. Se refiere a Alberto Peláez. Y también le agradezco a Lumas, que manda un super sticker hace ratito, y también por aquí había otro, sí, Obi-Wandi también mandó un super sticker, muchísimas gracias. Pues, ¿qué te parece este problema de a gratis que se aventaron los españoles con Rusia, México y con Argelia? El tema de España es interesante porque hay un nivel de corrupción muy, muy elevado en España, en el gobierno español, y también de hiperderechización, ¿no? Franco dejó un país completamente privatizado y dominado por empresas privadas, y los políticos, tanto de izquierda como de derecha, que llegan al gobierno español, se terminan metiendo, involucrando, o son accionistas o son empleados de alto rango de muchas empresas eléctricas y conglomerados también de industrias de este tipo, ¿no? Incluso también de la Repsol. Y para hacerte un ejemplo, Josep Borrell, el que me parece tal vez a veces yo quisiera entender cuál es Yo no entendía por qué Josep Borrell era tan antirruso, ¿no? Rusofóbico. ¿Y por qué era tan beligerante siendo el portavoz de la Unión Europea? Debía haber sido una persona como el presidente Manuel López Obrador, ¿no? Respetuoso de la diplomacia internacional, de las formas, de los estatutos, del respeto, de lo que las Naciones Unidas significa, ¿no? No como Joe Biden o cualquier presidente de Estados Unidos que está acostumbrado a insultar o a decir términos desagradables, pero terriblemente malos sobre el resto del planeta porque creen que son lo mejor del planeta, como Trump dijo en su momento, shitholes a ciertos países africanos, huecos del infierno, o es una palabra peor en inglés pero que en español, pero que no me atrevo a decir, pero a lo que voy es... el tema de Borrell, que viene de una empresa de generación de energía de España y que ahora llega a la Unión Europea a un puesto muy importante, te hace pensar que la Unión Europea también está siendo controlada por estas grandes empresas de Europa de generación de electricidad o de energía, también de gas y todo este tipo de carburantes, y te hace pensar de que realmente Europa los europeos, esos 500 millones de europeos, están viviendo como esclavos, aprisionados de una comunidad europea que realmente perdió una democratización, perdió totalmente lo que de alguna manera, mal o bien, tenemos todavía en América del Sur, ¿no? Los que toman las decisiones en la Unión Europea ni siquiera son votados por elección popular por absolutamente nadie, y es muy difícil que normativas legales, incluso de salud, para los europeos puedan ser aprobadas porque las multinacionales de Europa están controladas, están autocomiendo todo lo que existe allá, ¿no? Y esto es lo que pasa con Sánchez. Probablemente Sánchez, aunque sea del Partido Socialista de España, está actuando siempre de una manera beneficiando o siendo amigable con estas empresas para, supongo yo, después, como lo ha hecho Zapatero, como lo hizo dos presidentes anteriores, el que salió, el que tuvo problemas también de juicio político por corrupción, impronunciable, que era el anterior presidente de España, también está trabajando para una empresa de energía en España. Entonces, a lo que voy es, González también, hay una corrupción demasiado tremenda. Entonces, España no debería realmente llamarnos la atención todos estos actos. Lo que sí creo es que los que están sufriendo todas estas consecuencias son los españoles, porque el mismo Borrell fue el que dijo que tenemos que apretar y apoyar. En relaciones internacionales, el profesor Jesús López Almejo. Profe, ¿cómo te va? Hola, mi querido Toño, muy contento de estar en Sin Censura como cada viernes, listos para darle al análisis de lo que ocurre en el acontecer internacional desde un enfoque geopolítico tan necesario, mi querido Toño. Así es absolutamente necesario que podamos tener el contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel internacional, especialmente porque nos enfrentamos a una de tantas guerras, una guerra muy mediática, una guerra que también se ha convertido, ha tenido, frentes de batalla en las narrativas y en las redes sociales. Y hoy, querido profe, no hoy, se da a conocer en las últimas horas
que el presidente Putin, el presidente de Rusia, exigirá el pago del gas en rublos, no en euros, no en dólares, y en estos momentos la inflación en Europa es extremadamente alta, vemos también escasez en Europa, hacen muchos el comparativo de cómo es que se enfrentaban ciertos problemas en algún momento en Venezuela y hoy son los mismos problemas de escasez que se enfrentan en Europa. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido profesor? Mira, mi querido Antonio, te puedo decir muchísimo y por eso me gustó que hubieras puesto la interfaz de esta señora nefasta, esta panista Mariana Gómez del Campo, que de verdad nadie vota por ella. Es lo que conocemos en la ciencia política como una verdadera free rider. Free rider se conoce como raitero o alguien que se sube de a gratis y que siempre va de carga en los transportes. Entonces ella es una raitera, un free rider por el que nadie vota, pero que sí se convierte en un ente cancerígeno en la política que tiende a descarrilar proyectos beneficiosos para el interés público. Mira, ¿por qué digo esto y por qué lo sostengo con datos y con perspectiva comparada? ¿Qué es lo que le está pasando a los europeos en este momento que están arrodillados y completamente subordinados a Estados Unidos? Se metieron a una guerra que no era suya, tuvieron opciones, muchas opciones en sus manos para contener a Estados Unidos y a Canadá en su intento de romper con la neutralidad ucraniana. Hace mucho tiempo lo vienen diciendo personajes. Mira, no lo digo yo, que tengo 20 años trabajando en las relaciones internacionales, si tú quieres, de manera modesta a nivel México, pero lo dice John Mearsheimer, que es uno de los hombres más prestigiados del mundo, que es profesor de la Universidad de Chicago, lo dice desde el año 2015. Si Estados Unidos intenta romper la neutralidad de Ucrania, vamos a hacer creer a los ucranianos que están en condiciones, en igualdad de circunstancias que los rusos y los van a destrozar. Si los europeos permiten que un gobierno estadounidense que esté fuera de sus cabales presiona para estar en las fronteras de Rusia, por los primeros que van a pasar es por Ucrania, porque eso está desigual. Si en lugar de llevar a Ucrania a una guerra frontal contra Rusia, la fortalecemos económicamente, la desarrollamos económicamente, tecnológicamente, y también generamos condiciones para que los europeos, de manera unida, poco a poco, vayan dejando la dependencia energética de Rusia, probablemente en unos 20 o 30 años haya más condiciones para lograr con éxito lo que se quiere plantear, porque de lo contrario, lo único que se logra es mandar a Rusia a los brazos de China, aun cuando Rusia quería ser más europea que asiática. Pero ahora, con esta ambición por parte de Joe Biden y el escándalo que ahora sí reconoce el NY Post e incluso lo está reconociendo también The New York Times, lo está reconociendo The Washington Post, que si era cierto lo de la laptop de Hunter Biden, en donde aparece con fotografías cargadas de connotaciones sexuales, drogándose, pero además con correos electrónicos que la persona que le arregló el disco duro de esa computadora que dejó extraviada en un centro por un año, se lo pasó al equipo de Trump y publicaron pues todas las cosas surrealistas que pasaron con Hunter Biden. Parece que es una variable interviniente que sí nos explica porque hay una conexión entre Hunter Biden y la red de laboratorios que se llevaron a cabo en Estados Unidos. Entonces parece ser que sí nos explica el por qué la agresividad de Joe Biden, ahora que es presidente de los Estados Unidos, en empujar a Ucrania a la catástrofe. Y como le decía hoy Evo Morales en su cuenta de Twitter, Toño, dice, en lugar de mandar víveres, en lugar de mandar comida, en lugar de mandar alimentos, Estados Unidos envía armas, pero armas además de bajo calibre, armas cortas, con lo cual lo único que van a lograr es prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, porque es como darle un chipote chillón a un niño para enfrentarse frente a un boxeador profesional. En este sentido, ¿qué tiene que ver esto con Mariana Gómez del Campo? Pues que Rusia, sin tener que tirar una bala sobre Europa, sin incluso haber agredido a Europa, Rusia pidiéndole a Europa que por favor le dieran una salida diplomática, los europeos se cerraron, siguieron insistiendo en su política de puertas abiertas a Ucrania, a Georgia, en todo intento de provocar en la línea roja de Rusia,
y además se sumaron a la agresiva política de Joe Biden de sancionar a Rusia por todos lados, desde los jugadores que no fueron al Mundial de Fútbol, desde expulsarlos también de Qatar, desde censurar incluso obras de teatro en ruso, al Bolshoi, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de tonterías increíbles que ahora que Rusia empieza a aplicar medidas espejo, te das cuenta, Toño querido, de la importancia de la soberanía energética. ¿Por qué digo esto? Porque hasta un 50% del gas natural que consume Europa proviene de Rusia. Los europeos no tienen recursos naturales. Por ejemplo, España y Portugal, que se jactan de no depender de Rusia, dependen de Argelia, pero los muy babosos de los españoles se atrevieron a reconocer la soberanía de Marruecos sobre Sáhara Occidental, aun cuando son legalmente la potencia ocupante, los españoles, que son los que tienen, digamos, la jetatura jurídica sobre Sáhara Occidental, se lo ponen en las manos a Marruecos para no confrontarse con Marruecos, pero Marruecos está mega peleado con Argelia y Argelia le cerró el gas completamente dentro de los 2 gasoductos que hay que para surtir a España, pues el gasoducto que pasa por Marruecos, Argelia se lo termina cerrando y te das cuenta que por no tener control de sus recursos naturales, por no tener control de sus hidrocarburos, por no tener hidrocarburos suficientes para darle pues para saciar la demanda de sus poblaciones, Italia, que depende hasta en un 40% del gas de Rusia, España, que depende de un 50% del gas de Argelia, Alemania, que depende de un 50% del gas de Rusia, Francia, que depende hasta en un 50% del diésel que consume su sistema de transporte para que no se rompa la cadena de suministro. Y pues los países bálticos, ni qué decir, Estonia, Letonia, Lituania, esos dependen hasta en un 100% de la provisión de gas ruso. Y además, Rumania, Bulgaria, Austria dependen como por de un 80%. Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa dependen hasta en un 85-90%. Entonces te das cuenta que si no tienes recursos energéticos, no te puedes pelear con el que te los vende, porque ese que te los vende no te va a tirar ninguna bala. No necesita, con que le cierre la llave a los hidrocarburos o te plantee las condiciones legales, jurídicas, económicas, comerciales, te va a poner de rodillas o te paraliza la economía si te le cierra la llave al petróleo, a sus derivados o al gas, o incluso al litio, o incluso a los fertilizantes, o incluso a los granos, que son altamente dependientes. Entonces, Toño, ¿cómo se les ocurre a estos pendejos ponerse a pelear con el que les vende y les vende bueno, bonito y barato? Porque otro que les quiere vender una décima parte, 40% más caro, les exige llevar la democracia cuando ni ellos mismos demuestran madurez democrática. Y por último, ¿qué tiene que ver esto con esta señora Gómez del Campo y con toda la bancada de ridículos panistas, vendepatrias y arrodillados? Que queda claro que cuando tienes una política de entregar los recursos al extranjero, cuando tienes una política antipatriota, antisoberana, quedas a expensas del mercado y quedas a expensas, y el mercado no es algo que se da como al azar, son intereses oscuros empresariales que ven por la cosa privada. La iniciativa privada ve por los intereses privados y particulares, esa es su razón de ser. La raison d'être de un Estado es la cosa pública. El Estado es el que vela por todos nosotros, el que tiene que darnos garantías de subsistencia mínimas, mientras que la iniciativa privada no. Entonces, estos panistas arrogantes, por los que ya nadie vota, y se lo ganan a pulso, vienen a decirnos que el hecho de que el Estado, a pesar de que estamos viendo geopolíticamente por lo que está pasando en Europa, que también son unos arrogantes, pero que ahora son unos arrogantes arrodillados Estados Unidos, pero ahora también Rusia tiene la posibilidad de arrodillarlos porque o los va a poner a dormir con las nalguitas heladas porque les va a cortar el gas si no pagan en rublos, o prácticamente les va a marcar la pauta de cuáles van a ser las condiciones de ahora en adelante para tener acceso al hidrocarburo que antes tenían acceso de manera regular. Entonces, cuando no te queda de otra, pues tienes que comprar en el extranjero. Oye, pero cuando sí tienes el recurso, ¿por qué no vas a tener también la soberanía energética para poder controlar precios? Mira, Pedro Sánchez y Portugal, rogándole a la Unión Europea en Bruselas
que por favor le dieran permiso a España de congelar los precios de la luz, porque ya no saben qué hacer con la electricidad, que está en su récord de inflación tremenda de 238 euros por megavatio por hora, y esto es algo que está llevando pues a la quiebra, digamos, a la clase media española. Entonces, viendo todos los ejemplos en el mundo, que todavía tipejos descarados como estos derechistas neoliberales vengan a decir que es destruir al país el hecho de que un gobierno pretenda recuperar la soberanía energética, no solamente me parece descabellado, mi querido Antonio. Si quieres, te invito a que tú me ayudes a ponerle un adjetivo a eso. Y mira, profe, le voy a pedir a David que nos grabe con esto. Preguntas que por qué esos pendejos en Europa le hacen la guerra a su principal proveedor. Yo tengo una respuesta que es medio vulgar, porque los tiene Estados Unidos agarrados de los huevos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como ha tenido agarrado también a Japón, ha sido su gran histórico aliado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando nos planteaba los temas me saltó algo, ¿no? Algo que de verdad, verdaderamente no puedo creer. Dices que ya abrió el frente diplomático por el oriente de Rusia. ¿Cómo está la cosa? A ver, cuéntanos, eso no verdaderamente no te lo puedo creer. Mira, Japón tiene una relación con Rusia bastante extraña, de victorias y derrotas, pero cuando Japón percibe que los rusos están débiles, como comparten mar, comparten playas, como son vecinos por el Pacífico, hay unas islas, 4 islas que se llaman Kuriles. Para Rusia son las Kuriles del sur, para Japón son sus territorios del norte. Son pequeñitas en realidad, pero hay unas todavía más grandes que si uno ve el mapa de Japón, la isla más grande que mide unos 900 kilómetros de longitud por 100 de ancho, que están pegaditas a la frontera de Vladivostok hacia arriba en Rusia, pues también son cercanas a Japón, se llaman islas de Sajalín. Estas islas han sido, digamos, botín de disputa desde 1905 en la primera guerra ruso-japonesa, que Japón derrotó a Rusia y fue la primera vez que un país asiático lograba derrotar a un ejército de blancos europeos. Y en ese sentido, ante la estrepitosa derrota de 1905 de Rusia, Japón ocupa hasta el 50% de las islas de Sajalín, se queda con todo el estrecho de las Kuriles, que ahora está reclamando, porque ahorita te cuento qué pasó, y también el Port Arthur, y prácticamente se lo queda, y además se queda Japón con el control de Corea, la península coreana. Pero después, pues tiene 40 años de gloria Japón, este imperio también genocida, que causó muchos estragos en China, en Taiwán, en la misma península de Corea, y bueno, que le arrebató varios territorios extensos a Rusia, sobre todo en el mar, muchos bancos pesqueros. Pues en la Segunda Guerra Mundial ya sabemos cómo termina Japón, cómo termina ese imperio genocida, con 2 bombas atómicas, y desde entonces queda sometido completamente a Estados Unidos. Curiosamente, Rusia es el país más sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Se estima que tiene una pérdida de entre 25 y 27 millones de seres humanos que perecieron ante la invasión nacional socialista, pero cuando logran derrotar a los nazis entre abril y mayo de 1945, ya para agosto ya están en Berlín por un lado, pero una división se va hacia el Pacífico hasta Vladivostok, que es la ciudad importante rusa en el Pacífico, por el Transiberiano, que son aproximadamente unos entre 10,000 y 12,000 kilómetros de distancia por tren. Entonces llegan al Pacífico, y cuando Estados Unidos, ya ves que lanza 2 bombas atómicas, una el 6 y otra el 9 de agosto. Cuando lanza esa segunda bomba atómica, entonces el Ejército Rojo ataca a Japón, ya sabe que se va a rendir, y muchos dicen, es que lo ataca porque ya lo veía acabado. En realidad, si lo vemos como una novela de Hollywood, efectivamente, pero si lo vemos desde un punto de vista geopolítico, Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética, vamos a ponerle Moscú y Washington, en ese tiempo Moscú y Washington ya se estaban disputando el reparto del mundo. Entonces, en 1945, la razón principal por la que la Unión Soviética se mete a recuperar las islas de Sajalín y también las Kuriles del sur, que hacen frontera con la última isla japonesa, es por el temor de que Estados Unidos se quede
con las partes que Japón tenía ocupadas de Rusia y le establezca bases militares, algo así como pasó en Alaska. Entonces, bueno, prácticamente se pone ahí el ejército rojo y desde entonces hasta la fecha, Japón ha intentado lograr algún acuerdo. En 1956 tuvieron un acuerdo, en ese acuerdo nada más regresan, digamos, las relaciones diplomáticas, pero Rusia le dice, en este caso la Unión Soviética le dice, ya no vas a tener soberanía sobre estos territorios que ahora administro yo. Lo que podemos hacer es darles un régimen especial a cierta cantidad de población japonesa para que pueda pescar en las aguas y también para que pueda entrar sin visa, pero el control, la soberanía de esto lo tenemos nosotros. Bueno, así quedó la cosa. Ahora nuevamente Japón percibe que Rusia está debilitado por las sanciones. Japón mismo se puso a sancionar a 67 personas en lo individual de Rusia, incluido Vladimir Putin, Medvedev, Sergei Lavrov, es decir, toda la cúpula principal. Y también Japón invitó a sus empresas japonesas a salir de Rusia, se sumó a la ola de sanciones y ahora anuncia el 21 de marzo reciente, percibiendo Japón que Rusia está debilitada, pero sin dimensionar que esto apenas empieza y que Rusia es una potencia energética y es una potencia nuclear. Japón declara unilateralmente que la ocupación de Rusia de las Islas Kuriles, a las que Japón denomina sus territorios del norte, es una ocupación ilegal y que Japón puede aspirar a cualquier estrategia para recuperarlas. Están cabildeando abiertamente para que México, en la propuesta de reforma eléctrica que está enviando el presidente a las cámaras, no afecte los intereses de ninguna empresa gringa. Pero fíjate esto que estoy subrayando ahí. Por eso te digo que no me asustes porque tienes razón. Pero mira el tono de voz de este cabrón. Embajador Ken Salazar dice, junto a Climate Envoy, o sea, junto a John Kerry, dialogué con el presidente López Obrador sobre los principios, fíjate, el tema sobre los principios que deben regir al sector energético en la región, de manera que aceleremos el uso de energías renovables e integración de América del Norte y el cumplimiento del TEMEC. Ese deben regir me preocupa, pero además me molesta, porque este señor fue el mismo que el otro día que se reunieron en la mesa de amigos de México y Estados Unidos. Un día antes se había reunido el embajador de Rusia con diputados mexicanos, porque es parte de la tradición parlamentaria de México abrir mesas de amistad, ¿no? Con diferentes países. Y entonces un día antes estuvieron con el de Rusia y un día después con Ken Salazar. ¿Y qué crees que dijo Ken Salazar? Allí andaba muy gritón el embajador de Rusia aquí en la cámara diciendo que México y Rusia eran muy buenos amigos. Eso nunca debe permitirse, eso no puede pasar. Y entonces dices, ¿será porque no habla muy bien español? Eso de que utiliza verbos auxiliares de no puede pasar, o lo que dijo hace un momento sobre los principios que deben regir según quién, según ellos. Saludos, María Fernanda Rodríguez, gracias por convertirse en miembro patrocinadora de este espacio educativo. Muchísimas gracias a las casi 7,000 personas que nos están viendo, mis desvelados, les abrazo con mucho cariño y les invito a que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y también que se suscriban al canal Sorprendente Films. Ya vieron el tamaño de analista que tenemos, nuestro amigo ecuatoriano Hugo Godoy, que nos acompaña desde la capital, desde Quito. Muchísimas gracias. Programa se llama Diagnóstico Social y es Sorprendente Films. Pues, ¿cómo ves, estimado Hugo, el lenguaje que está utilizando cada vez más rudo Ken Salazar? Genial, genial. Sobre el lenguaje, dos cosas. Hablemos de la semiótica. Algo que se nos pasó fue cuando pusiste el video del presidente español, de Sánchez. Semiótica. ¿Qué está detrás de Sánchez? Está la corona española, la corona, y a un lado, hacia un ladito, la Unión Europea, y más a un lado, la bandera española. Ahí tú ves. Invita a la gente que se suscriba al canal. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Pues sí, por favor, muchas gracias por ver este programa. Les felicito mucho, les agradezco por estar viéndolo. Más de 7,000 personas para mí es un halago, para el profesor también, seguramente. Estoy muy contento por ser parte de este grupo humano, por tener este público que es tan maravilloso durante estas
15 días después del último programa que tuve el placer, el privilegio de estar aquí con el profesor invitado, que me invitaron para poder dialogar sobre estos temas. Hemos tenido se ha formado una familia muy, muy especial, muy, muy, muy calurosa para nosotros. Así que, por favor, síganos en Diagnóstico Social, el programa que hacemos cada semana para tratar temas de origen humano, de origen social, metiéndole un poco de análisis con lo que hacemos nosotros, que es la comunicación estratégica en diferentes áreas. Así que cada semana vamos a tener siempre un tema muy especial y muy interesante sobre diferentes áreas, ¿no? Así que les agradezco mucho por suscribirse a nuestro canal, por seguirnos. Síganos, estamos en todas las redes, @sorprendentefilms en Twitter, en Facebook, YouTube también. Mi nombre es Hugo Godoy. Me pueden encontrar también en todas mis en redes sociales como Hugo Godoy. Yo tengo Instagram, Facebook. TikTok no me alcanza el tiempo, la verdad. Me han pedido que alguna vez haga cosas cortas con TikTok, pero la verdad necesitaría asistente del asistente para poder hacerlo, pero ojalá en más a futuro podamos. Pero siempre aquí al pie del cañón entregándoles información de primera mano de lo que podemos saber nosotros a nivel mundial, de nuestros contactos, porque así como el gobierno mexicano, así como el Senado mexicano tiene buenas relaciones con todos los países, nosotros en nuestro programa, en nuestra productora, tratamos de hacer lo mismo y tratamos de trabajar y dar lo mejor de nosotros para todos nuestros clientes nacionales e internacionales, en publicidad, en comunicación, en análisis tanto político como también empresarial, ¿no? Nosotros tratamos de hacerlo. Tenemos nuestro corazoncito en la izquierda, somos humanistas, somos personas que buscamos el bien común, somos latinoamericanistas, aunque no me gusta la palabra latinoamericanistas, porque ahí olvidamos el concepto de que somos americanos todos nosotros y tenemos derechos de esta tierra, de que somos sudamericanos también los que estamos al sur del continente, somos centroamericanos los que estamos en el centro, norteamericanos de los de México hasta Canadá. Lastimosamente México tiene este problema de tan cerca tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y aquí quiero hablar sobre el embajador Ken Salazar. La semiótica nuevamente. Uno de los principales conflictos que México ha tenido con Estados Unidos es la franja central que los divide, esos dos estados llamados Arizona y México. Y Nuevo México. Este senador, del cual no sé su biografía, ojo, solamente con la fotografía y la semiótica que impone su embajada en México, en los Estados Unidos Federales de México, el sombrero, que delata que es de Texas o de la región entre Texas y Arizona, que tienen una política racial sumamente beligerante hacia México, hacia los mexicanos. Si hay estados, perdonando que lo mencione, pero hay estados que conozca que son más racistas hacia los mexicanos, es donde más mexicanos hay, que son Texas y que son Arizona. Hay estados del norte, los estados del este son menos racistas porque son más humanistas, pero no quita tampoco que sean peligrosos para el resto de América. El gobierno, o sea, los políticos me refiero, no al pueblo, me refiero realmente a los políticos, a los estados. Pero sí hay una cultura general que mueve a la sociedad a pensar de una cierta manera racional y muchas veces también irracional. Y los estados mexicanos, los estados de Nuevo México, de Arizona y de Texas son los más peligrosos, más violentos para los migrantes mexicanos. Y este representante del gobierno de Estados Unidos ante México lo demuestra tanto con su nacionalismo, con la bandera de Estados Unidos atrás, y también con el sombrero y la postura del típico tejano